tal, amigos? Aquí estamos de nuevo con este estudio de Mateo 24 que me da muchísimo gusto poder compartir con ustedes, traer una enseñanza breve, sencilla, accesible para todos. Y nuestra meta, pues lo decíamos la vez pasada en el pequeño video anterior, que nuestra idea es que tú puedas tener un entendimiento para crecer en tu propia vida personal, de oración, con tu familia. Incluso pensaba en nuestros hijos, ¿no? Como los que tenemos hijos, queremos que ellos no, o sea, ¿cómo les explicaré? Que estén familiarizados con entendimiento para que ellos desde pequeños ya reciban esta cultura precursora en su corazón, que entiendan quiénes son en ese plan eterno de Dios. Así que gracias a Dios. Y ahora quiero iniciar. Yo te he estado recomendando que nos hagas el favor de leer, bueno, que tomes este tiempo para leer Mateo 24 y espero que lo estés haciendo. Y en el versículo 3 surgen tres preguntas bien importantes. Dice, y estando él, Jesús, en el monte, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, y le hacen tres preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? Ahorita te explico cuáles son. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Porque en el capítulo 23 de Mateo, Jesucristo habló, en el capítulo 24, desde que dijo él que no iba a quedar piedra sobre piedra. Ellos entran para el templo que construyó Herodes o que modificó Herodes en el tiempo de Jesús. Ellos ven estas piedras y dicen, wow, Señor, está increíble. Y el Señor les dice, en verdad les digo que no va a quedar piedra sobre piedra que no sea destruida. Entonces ellos como que entran en un pequeño shock y entonces por eso ya cuando se van al Monte de los Olivos, quienes han ido para Jerusalén, eso está cerquita de los murales de Jerusalén, está el Monte de los Olivos, y le dicen, Señor, pues dinos, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, la destrucción del templo, ¿qué señal habrá de tu venida? O sea, ¿cómo podemos identificar que vas a regresar? Y precisamente del fin del siglo, que es básicamente lo mismo. Entonces, por eso sentimos que Mateo 24 es es la enseñanza escatológica de Jesús más compacta que tenemos en el Nuevo Testamento, obviamente, y que es muy, muy útil. Entonces, porque, repito, se dirige a responder las tres preguntas de los discípulos y a traer claridad de Jesús mismo hablando. Obviamente Lucas habla de esto, Marcos habla, en el Evangelio de Lucas y de Marcos, Jesús habló también acerca de esto. Pero, repito, Mateo 24 se nos hace un condensado básico de la escatología de Jesús, por eso vamos a entrar. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuándo serán estas cosas? Y las cosas de los que ellos estaban hablando fue específicamente que Jerusalén iba a quedar desierta. De hecho, en el 23, lo que te mencionaba hace un momentito, 38 al 39, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Jesús dice, bueno, acuérdense que en el capítulo 23 él tiene esta confrontación con los fariseos y hay un rechazo abierto a su persona. Jesús habla drásticamente acerca de quiénes son ellos y les expresa su corazón, yo he querido juntarlos siempre, pero ustedes no han querido, y ahora viene algo que va a hacer que su casa, o sea, Jerusalén, este lugar que ustedes estaban, va a quedar desierto, ¿verdad? Entonces, Jesús les estaba diciendo que estaba hablando específicamente en el año 70 de nuestra era, después de Cristo. Tito, este emperador romano, destruye completamente Jerusalén y la deja desierta literalmente. Entonces, Jesús les empieza a explicar que sí, que efectivamente muy pronto, dentro de alrededor de 40 años, menos de 40 años, a partir de que él habló de eso, la ciudad iba a ser completamente destruida. Entonces Jesús estaba citando y explicando lo que iba a venir, tratando de responder las inquietudes de ellos. Ahora, aquí viene la segunda pregunta, que es bien interesante, que es una pregunta con dos segmentos, ¿no? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Que en realidad es lo mismo, ¿no? La segunda venida de Jesucristo va a marcar el fin de la era donde el hombre gobernó, de la era donde Dios le concedió este espacio de tiempo al hombre, y ahora ya Jesucristo viene y toma el lugar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, a eso se refiere esta segunda pregunta, ¿no? Entonces, yo quisiera hablar brevemente acerca de
de 3 periodos proféticos que son muy distinguibles para que podamos entender qué habrá, precisamente qué señal habrá de la venida de Cristo. Y se pueden comparar a los dolores de parto que una mujer tiene, ¿no? Primero Jesús habla, lo vamos a ir explicando después, pero quiero presentarte este primer concepto dentro de ti para que lo veas. Número 1 sería el principio de dolores de parto, que es cuando la mujer empieza a sentir ya empieza a ver lo que le llaman las contracciones de Braxton Hicks, ¿no? Que el cuerpo de la mujer se va preparando. Después habla de un aumento que es natural, donde las cosas, tanto en el cuerpo de la mujer, empiezan a incrementarse, y finalmente ya está la labor, ¿no? Los dolores fuertes de parto. Y estos 3 periodos proféticos son muy distinguibles, y lo vamos a ver la próxima vez, en lo que es el final de esta era. Vamos a estudiar un poquito lo que es, qué cosas o qué eventos marcan el principio de dolores, y después cómo se ve este incremento de dolores, y ya finalmente van a ser los últimos 3 años y medio donde todo se intensifica muchísimo más y se da a luz la nueva era de la segunda venida de Cristo. Entonces te dejo con este segundo tiempo así tan especial para que tú puedas seguirte metiendo con Mateo y crecer en eso. Así que en la próxima vez vamos a ir un poquito más a fondo en todo esto, y te esperamos este próximo jueves. Bendiciones.